archipiélago. Hola, los saludamos en este espacio que se llama Tramas del Archipiélago. Le damos la bienvenida a todos quienes nos van a acompañar en los próximos minutos en este capítulo dedicado justamente al Día del Libro, en un espacio de la Corporación Cultural de Ancud y la Biblioteca Pública Municipal. Así que vamos a aprovechar inmediatamente de saludar a nuestras invitadas en esta oportunidad. Diela Alarcón, ¿cómo estás, Diela? Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenos días, gracias por la invitación. Ahí, bueno, esperamos hacer un aporte en lo que es la poesía aquí en Ancud. Así es, y también con la señora Berta Barría. Gracias por acompañarnos, integrantes ambas del taller Pucarel. Enviamos también, por cierto, un saludo afectuoso a quienes no solamente forman parte del taller Pucarel, sino que también seguramente escriben en la casa, forman parte de otros grupos literarios de la provincia de Chiloé. Comenzamos entonces, queremos adentrarnos un poco en la historia de este taller que lleva muchos años funcionando, particularmente en la comuna de Ancud, así que vamos a hacer un poquito de historia junto con Diela, junto con la señora Berta, para contarnos un poco, porque acá hay un nombre que nos va a acompañar durante todo este espacio y que es el nombre de don Guido Ruiz Iber, ¿no? Si no me equivoco, el creador del taller Pucarel. Ustedes me contaron un poco cómo nace la historia, la señora Berta nos puede contar un poquito más cómo nace el taller Pucarel. Mira, yo fui un integrante que cuando jubilé, llegué al taller, porque ya llevaban sus años ellos. Entonces, la que mejor cuenta la historia es Diela. Porque ella está de un comienzo. ¿Verdad? Sí, pues vamos a hablar un poquito acerca de don Guido. Diela, cuéntanos, ¿cómo nace Pucarel? Bueno, nace por una invitación que hace el maestro Guido Ruiz desde la Casa de la Cultura para integrar este taller de poesía. Y varios acudimos al llamado, la poesía nos llamaba desde hace tiempo. Las personas que participamos, que en ese minuto éramos como 6 mujeres, puras mujeres. Hablo de Jenny Balín, de Katia Velázquez, de Angélica Gallegos, integrando este taller. Y bueno, semanalmente nos juntábamos en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, una vez a la semana, a leer poesía, llevar nuestros escritos y el profe nos hacía sugerencias. El profe tenía una sutileza muy especial. Nunca te dijo, no, borra eso, que esa palabra está mal. No, siempre te decía, te sugería. Te decía, a ver, veamos, estás redundando aquí, esta palabra podría ser mejor en esta parte. Siempre fue muy sutil en cuanto a sugerir cómo podíamos hacer mejorar nuestros poemas. Y siempre decía, bueno, pero eso queda a criterio del creador. ¿No? Creador. Entonces, siempre tuvo esa sutileza, pero siempre nosotros aceptamos su sutileza y sus sugerencias, porque al final igual habían cosas ortográficas que él iba corrigiendo. Y gracias a eso, que partimos eso, como decía, en el año 2002, y lo partimos ahí en la Casa de la Cultura, en días de frío, de lluvia. Mira, él tenía unos detalles tan increíbles, como que los días que hacía frío y llovía, y el día era así como los inviernos chilotes, ancuditanos, llegaba con un termo, con café preparado, y nos decía, traje cafecito. Oye, y era una delicia, porque en esos días de frío que llegabas todo mojado, con un cafecito ahí. Bueno, y esto fue avanzando en el tiempo, y ya después ya no quedamos conforme con seguir asistiendo a la Casa de la Cultura, que eso lo hicimos, no sé, 3, 4 años, a esta altura no recuerdo, pero después empezamos de a poco a juntarnos en las casas. El mismo profe nos invitó a su casa, después a casa de Katia, alguna vez a casa de Angélica Gallego, de Jenny Balín. Es decir,
el taller empezó a hacer una itinerancia por los distintos domicilios y seguíamos trabajando la poesía, leyendo y bajo siempre la dirección del maestro Guido. Y bueno, ahí surgen 2 libros que reúnen las poesías de los integrantes del taller en esos minutos. Partimos con el libro Pucarel, Archipiélago de Versos, que fue financiado con fondos del GORE, del gobierno regional. Y aquí participamos 10 poetas en este libro, los que estábamos en ese minuto en el taller. Y eso es de 2009. Y ya en ese minuto se había integrado un varón, Alejandro Rogel, porque antes habíamos solamente mujeres. Y se integran otras personas al taller. Y fue, después al final era una familia, es decir, nosotros somos la familia Pucarel y claro, hay gente que ha tenido que emigrar, está viviendo en el norte, en Iquique, otras personas están en otros lugares. Bueno, tú mencionabas, por ejemplo, a la Angélica Gallegos, profesora de artes visuales, ¿no? Sí. Que nos estuvo durante mucho tiempo viviendo con nosotros, acompañando, profesora destacada también de la comuna. Sí. Formó parte, mira, del taller. Sí, formó parte del taller y con unos escritos siempre muy potentes, además, porque ella, esta cosa del arte, lo traspasaba también a la poesía. Bueno, ella después se fue a Santiago, así que ya dejó de participar, claro. Pero así más que nada en los traslados y bueno, la partida después de nuestro maestro, Carlos González también en último tiempo integró el taller, que ya fue otro varón que integró el taller, pero Carlos González también partió y partió después del profesor, del maestro. Entonces, y Carlos González, que nos dejó una cantidad de obras de teatro, de trabajo literario en lo reflexivo, respecto del desarrollo de Chiloé, también muy importante. Muy importante como dramaturgo también. Bueno, él como no hacía poesía, él hacía poesía, pero en ese minuto estaba dedicado solamente a escribir libros, y estaba escribiendo un libro que después fue... Lo lanzó, alcanzó a lanzarlo el libro de Marías, lo lanzó él, claro. Ese llevaba los capítulos y los leía en la tertulia que nosotros teníamos, que al final era una tertulia que ya no solamente tenía cafecito, ya teníamos un buen plato de comida, teníamos un vinito, es decir, al final era un banquete que lo disfrutábamos mucho. Bueno, y en esos instantes, cuando ya empezamos a ir más seguido a la casa del maestro Guido, bueno, Bertita ya estaba jubilada y Katia fue la que sugirió invitarla porque ella estaba de oyente. Mira, y ahí justamente quiero hacer un paréntesis para que ella nos pueda contar, porque Berta Barría, exfuncionaria del hospital de Ancot, que eso es muy importante, porque ella dice jubiló, pero jubiló porque estaba trabajando en el hospital y que sin duda acompañó, a lo mejor por su labor, ¿no? Estaba trabajando en el hospital, pero sabía muy bien del trabajo que desarrollaba don Guido. Y cuéntenos cómo sale, como dice Biela, de ese momento a lo mejor de testigo y ya luego se integra al taller. Sí, mira, resulta de que lo que cuenta la Messi, de que después comenzamos a estar todas juntas en la casa del maestro. Yo más que nada le sugería ir, por la edad que él tenía y con el clima que hay acá en Chiloé, que es terrible. Entonces yo dije, mira, ya no vas a ir más a la Casa de la Cultura, dile a tus alumnas que vengan a la casa, porque si no, no vas a poder ir. Sí, claro, tenía que ponerle un control ahí. Sí. Entonces, así fue como llegaron ellas a la casa y yo lo esperaba. Y también escuchaba cuando leían ellos sus poemas. Y de vez en cuando me preguntaban y yo también hacía un poco de comentarios, una leve crítica y todo eso. Y así fue como hicimos una gran amistad con todos. Pues. Y después la Katia
ella supo de que yo escribía. Yo escribo desde siempre, desde niña. Y cuando estaba en el hospital escribía también, ¿sí? Y también esto, en los días que se hacía también algo cultural, ¿sí? Entonces teníamos una escultora allá, el señor Suyabre, teníamos el esposo de la señora Berta Soto, que era un dibujante, y ellos me pedían, Bertita, por favor, tú también puedes presentar unos poemas y cuestiones, así que don José, como era muy artista él, yo le pasaba y él en una hoja de cartulina ponía mis versos y con hartos adornos. Sí. Entonces ahí lo exhibía yo. Pero antes de eso, en el liceo, en el diario Mural, colocaba también. Ponía su trabajo. Mi trabajo, sí. Entonces cuando llegan las alumnas de don Guido a su casa, ¿sí? No fue tan difícil a lo mejor incorporarse al grupo. La Katia sabía algo porque le habían contado. Entonces un día me dijo, ya Bertita, tú vas a leer, hoy día vamos a ir a la Casa de la Cultura, así que lleva tus poemas que tengas para leer. Entonces ahí comencé a leer. Pues. Y de esa manera estuve siendo cómplice de este grupo. Y hasta el día de hoy, que está con nosotros justamente sí. En este espacio. Interesante escuchar el relato de cómo ella llega, pero ella ya tenía también ese interés por escribir en un momento también de la historia de Ancud muy importante. Mencionabas también, yo hacía la pregunta antes de conversar con ustedes, ¿qué significa Pucarel? Bueno, eso fue una creación nuestra del grupo. Cuando recién íbamos a hacer la impresión de este libro, teníamos que tener un nombre. Entonces pensamos que tenía que ser un nombre en Mapuzungún en este caso, porque estamos en un territorio huilliche y estamos dentro de mucho verde. Siempre nosotros sí. como personas que estamos trabajando en la poesía, digamos, estamos muy inmersos en el paisaje también. Y ahí descubrimos esta palabra, que es una palabra que tiene dos partes, que es pu, que significa entre o en medio de o mucho, y carel, que es verde. Entonces es entre el verde. Por eso se llama el grupo Pucarel. El maestro Guido también tenía mucho conocimiento de la significado de las palabras en Mapuzungún. Entonces igual él fue un aporte en ese aspecto. Y en ese minuto nos llamábamos Taller Pucarel 1-6 Pucarel, porque éramos un hombre y 6 mujeres. Recuerdo esa denominación, sí, no sabía por qué era. Claro, era porque era el maestro Guido, que era un solo hombre y 6 mujeres. Entonces por eso era 1-6 Pucarel. Bueno, después como esto ya se integraron otros varones, ya cambió, pues entonces ya después ya éramos Taller Pucarel nomás. Así es. Bueno, las invito a que seleccionaran alguno de los poemas para poder compartirlo también. No sé qué es lo que tienen ustedes, nos tienen preparado. Quisiéramos también escucharles en la actualidad. ¿Ya? Pero comenta un poco este libro, de qué se trata, porque igual nosotros participamos. Sí, bueno, nosotros estamos participando en diferentes partes. Hemos ido a leer, también estuvimos en Uruguay, en Montevideo, fuimos invitadas y allí era todo poesía. El encuentro de los poetas del mundo. Entonces cuando llegamos, estuvimos en un teatro grande y ahí nos hicieron el recibimiento, y después anduvimos en los cafés, en los restaurantes, en las Watts, leyendo, porque es una cosa tan hermosa, porque se habla solamente de poesía. Miren, un momento, ¿y qué año fue eso que visitaron Uruguay? A ver, ¿eso cuándo sería? Hace como más de 12 años. Sí, atrás. como 12 años más o menos. Bueno, recorrieron toda la Bohemia, ¿verdad? De Montevideo, con lo que eso significa, ¿no? Claro, y después aquí también hemos recorrido los lugares a veces de isla, Curaco de Vélez, que también hemos estado
también integrando los encuentros de las poetisas de Chiloé y hemos aparecido en las antologías que ellas han lanzado. ¿Qué es el libro que tiene ahí? Sí, pero son 2 o 3 que ya se me perdió uno que no lo he podido, no sé dónde quedó, no lo encuentro entre tanto libro y poesía. Entonces, ha sido muy hermoso todo. Hemos leído en Castro, por varios lugares, oye. Sí. Bueno, yo le quiero invitar a que mejor pueda compartirnos parte de una de esas lecturas. Ya les voy a preguntar cómo estar en la actualidad, pero conozcamos un poquito también el trabajo que ustedes han venido desarrollando, y ahí tiene ese libro justamente de antología. Sí. Mira, se llama Recordando algo nuestro. Descalzos, tus pies crecían, y las piedras en otoño eran suaves. Visitamos las lluvias, nos encontramos con los capullos, hijos de las rosas en primavera, y de pupilas de hielo cayendo sobre el rostro. Te aseguro que bajo el pavimento quedaron células de tu piel, como algo eterno. Sobre la casa y la quinta, donde el viento respiraba la dulce pulpa de los frutos, creció un supermercado. Y el mar, que en ramillete y ola nuestras manos recogían en verano, se ha trizado en tramos, hiriendo el corazón como un infarto. En la avenida susurrante de álamos, donde la juventud jugaba con las primeras hojas del amor, y los pájaros tejían sus canciones, humea y contamina una fábrica. Y el collar de rocío que me daba duerme moribundo en los techos de las casas. Aquel río nuestro, cuando con sus aguas éramos trío de besos, ya se ha adormecido como una simple huella de humedad. El trigo, racimo de pan que apretábamos contra el viento, es un recuerdo suave y dorado que baja como fantasma por el amado pueblo. Y de mí puedo contarte que soy la sombra arrugada de un farol que siempre estará encendido. Otra, escuchemos otra. Perspectiva. Sucede en motorizadas ciudades. Se desmorona mi pensamiento. Anoche lo llevó un camión transporte. Ajena eran las hojas de un paisaje en la llovizna. Luego sufrió 15 minutos de amarga agonía. Le dije que la fórmula perfecta de la vida es aún desconocida. Entonces contuve el aliento, mas yo sigo con la boca cerrada y un cerebro marchito. Meditaba, mientras la parturienta entre una y otra ventana espera que aparezca la única estrella de la noche. Ojeando la realidad de la vida me pregunto, ¿qué es? ¿Acaso un diccionario de huellas con intervalos de sueños y silencio, viviendo la sangre con los puños cerrados? Solo al final de la carretera se zafó de las ataduras y al regreso, con toda su furia, levantó el bosque como si fuera una columna de semillas, plena de invisible luz. ¿Y ese trabajo es de su autoría? Todo. Esa perspectiva está muy bonito, ¿ah? Recoge justamente también un aspecto, yo creo, de la modernidad hoy día y sigue siendo muy vigente en esa lectura. Siempre hay un lugar donde se inicia, por qué se inician los poemas y todo eso. Claro, tiene que tener una lógica. ¿Y Diela, en el caso tuyo? Bueno, vamos a dar lectura a un poema del Pucarel Voces, que este fue del año 2014. Aquí participamos 9 integrantes del taller. Pues estos libros fueron con fondos del gobierno regional. Voy a leer uno que sigue vigente. En realidad hay muchos temas que son vigentes, como el que... Muy vigente. Sí. Y es un tema que igual yo sigo de alguna manera
viviendo y trabajando hace mucho tiempo. Hermana agua, estás en mí, en ti, en todo. Precipitas desde el Olimpo, corriendo presurosa por montes y praderas. Duermes largas siestas en pomponales y turberas, llenando de verdor las cómplices rodelas de distancia. Tu risa permanece vertida en ríos, vertientes, lagos y mares. Vistes de gasa cuando juegas a escondidas con el sol. Luces coqueta vestida de novia, armario infinito. Me gusta verte libre danzando por las calles, silbando sobre los tejados o correteando los cangrejos en las rocas. Me gusta verte de acróbata saltando sobre las hojas del bosque nativo o aguardando excitada la sinfónica que se anida en los humedales. Cuando majestuosa, con los brazos extendidos, besas la arena y sin afanes botas suavemente tu corona de lirio, me gusta. Escuchamos tus risas y lamentos, agradecemos tu generoso abrazo. Seguiremos soñando que tomados de la mano danzaremos al infinito. Hermana agua, hermana agua. Bonito, un homenaje al agua. Y ¿se inspiran? ¿Cómo se inspiran para poder escribir? Bueno, eso es un poco el tema del agua en Chiloé, es nuestra fuente de vida y tenemos muchos temas que hablar acerca del agua. ¿Hay otros temas también? Mira, este tema que a mí me parece, bueno... Muy vigente también, muy vigente, ya veo el título. Es muy... bueno, no digo nada. Mejor lo leo. Guerreros ecológicos. En la frenética carrera que nos conduce al siglo XXI, no vislumbramos el alud que nos acecha. Cercados por un océano nauseabundo, cada día nos alimentamos. Era del desecho. La ropa, la comida, tus tiempos, tus amigos, tu vida. Y seguimos cohabitando. Gaia aún nos mantiene. Los creadores, los ostentosos creadores, esencialmente dominadores, insensibles a los susurros del viento, se cobijan en los malls a saciar sus vacíos. Existe una esperanza de la familia de los anélidos, los guerreros ecológicos. Disfrutan de nuestros desechos, transformando la fetidez en perfume de incubación. Lombrices, guerreros ecológicos del siglo XXI. Qué tema más vigente, ¿no? Hablar acerca lo ambiental cruza la poesía. ¿Han notado ustedes un cambio cuando les pregunto sobre los temas que eligen para inspirarse cuando nace Pucarel? O en el caso de la señora Berta, cuando ella comenzaba a escribir en el hospital mientras trabajaba. ¿Han habido cambios? ¿Cómo se inspiran? ¿Qué temas son? Hoy día lo que tú nos acabas de leer, esta es una publicación del año 2014, estamos en el 2026 y miren la vigencia que tienen los poemas que nos comenta Diela. Cuéntenme. ¿En qué nos inspiramos? Sí. Mira, esto es como que uno observa todo, ¿me entiendes? Eso es como la poesía, de estar viendo lo bello y inmediatamente nace, lo puedo escribir, se lo va imaginando y busca su papelito para ir anotando. Entonces uno anota, además tiene ya en su pensamiento esto, ¿qué más se le puede agregar? Y así va naciendo la poesía. Y usted nota que desde que comienza a escribir, desde muy jovencita me imagino, hasta ahora ha tenido una evolución en su escritura. Por supuesto, por supuesto. Es como que uno asistiera a una clase ya después de más
de ser más completa. Sí. La poesía es tan hermosa, oye. Nos da tanta fuerza y tanta esperanza. ¿Y ahora en la actualidad usted sigue escribiendo? ¿Tiene material? Sí, sigo escribiendo. Ahora último, con la partida de mi viejito, he escrito mucho sobre eso de quedarse sola. Entonces, ¿Tiene algo por ahí que nos pueda compartir? Sí. Y le puse realidad y Guido, dice acá. Sí. Al regreso de una realidad, se detienen mis pasos. Busco la noche y sueño para tenerte. Iguales son los días. Algunas ráfagas de lágrimas me sacuden los brazos desnudos de ti. Me entrego a la tierra y a la tarde, de una primavera temprana azul de muscaris. Duele la casa vacía. Crónicas sin palabras, musitando el amor, desayunando sola, buscando un cómplice en el fondo del café. Me aseguras que el ayer duele más bajo la lluvia de agosto. Qué bonito. Bueno, hemos hablado, lo hemos mencionado. Yo me voy a tomar la palabra para poder contarles de que hablamos de Guido Ruiz Ibel cuando estamos hablando de Taller Pucarel. Lo hemos mencionado varias veces. Él nace en Dalcagua en el año 1930, fue un profesor normalista, con todo lo que eso significa hoy día en el ámbito de la educación. Trabajó en diversos establecimientos de la enseñanza básica, media y en la Escuela Normal de Ancud. Escribió cuentos, escribió poemas y también publicó libros como uno que se llama Haiku Chiloensis, ese es el nombre, y de Invernadas y Avatares, ¿verdad? Y participó también en la antología Pucarel, Archipiélago de Versos, que justamente lo tenemos también acá. De él justamente hablamos de don Guido Ruiz Ibel, que marcó sin duda toda una etapa literaria para la comuna de Ancud. Hoy día tenemos parte de este trabajo. Diela, la misma pregunta que hacíamos con la señora Berta, la inspiración de dónde nace. Leíamos del año 2014 y los temas siguen tan vigentes y aún más, yo creo. Pero me imagino que también cada uno pasa por procesos, ¿no? En el caso de la partida de don Guido marca obviamente la vida de la señora Berta, en el caso tuyo en particular, toda la trayectoria también que tienes como dirigente y muy observadora de la realidad en Chiloé. También me imagino que eso tiene una lectura en el ámbito de la poesía. Sí, por supuesto. Sabes tú que es bien curioso porque nosotros, que en un momento fuimos 10, tú podías escuchar un poema y tú notabas la diferencia del contenido del poema, porque cada uno, la inspiración es muy personal, muy interna y brota desde un lugar muy íntimo. Entonces es sensibilidades que son distintas, todos los seres humanos somos distintos, entonces hay gente que tiene otra sensibilidad frente a otros temas. Entonces las diferentes voces hacen una sinfonía, ¿te fijas? Y es bonito porque en la práctica tú podías escuchar el poema del mismo profe, que era muy, muy variado. Él hizo unos poemas que ahí vamos a buscar para leer uno de las Crónicas de Babel. El profe era un hombre que, a pesar de que partió con 89 años, era muy vanguardista en cuanto a los temas que él tocaba en su poesía. Es decir, de pronto nos encontramos en un taller y él leyendo un poema que lo voy a leer porque es impresionante, y eran las Crónicas de Babel. Es decir, en un momento determinado después estuvo haciendo unos poemas que también por ahí están, bueno, los haikus chiloenses, que tenía mucha habilidad. Es el segundo libro que existe a nivel latinoamericano de haikus. El primero lo escribió Mario Benedetti y el segundo lo escribe el maestro Guido desde acá. Entonces no es una cosa menor. Yo no puedo escribir haiku porque tiene una métrica muy 757, entonces tienes que ser muy hábil y que sea poesía además. Así que, bueno, vamos a buscar un poco el poema del profe. Acá está. Ahí está, el de... ¿Ahí está? Sí, a ver. Me parece, sí. Si no lo busco ahí. El de...
Los efectos mariposa también, que era muy increíble. Crónicas con Alzheimer, crónicas de puerto. No, aquí no está el de... A ver, veamos si está acá. Hay de Invernadas y Avatares de este libro, pero puede estar entonces en este compendio. Estos libros, mientras Diela busca el material, ¿están hoy día accesibles? ¿Están en la biblioteca? Sí. Están para que la gente que a lo mejor quiere conocer el trabajo del taller Pucarel, que sepa que estos libros están disponibles en la biblioteca, porque resume una trayectoria muy importante para la literatura ancuditana. Mira, yo lancé también un poemario que se llama Otros Espejos, y hay varios poemas. Elija uno si quiere compartirnos alguno. Ya, pero vamos a leer este es de Crónicas desde Babel. Es decir, colócate en el contexto, que tú llegas a la tertulia y el profe empieza a leer. Les tengo un poema nuevo, dice el profe. Y con eso comenzaba. Claro, ¿no? Entonces él llega y dice, Crónica 9. Ailaha greg hijal mut nas en sig nahel aidehet. Ailaha es bella como una gacela, temblorosa saliendo del bosque. Ella tiene la mirada tierna como el manantial de Maldelvor, donde abrevaba mis rebaños. Solo ella conoce las delicias de los más ocultos oasis y de los frutos que nos regocijan. Ah, la sabia Ailaha, siempre en actitud de entrega, siguiéndome por vedados caminos, por extensos desiertos, donde solo habita el tiempo y la arena es una nube infinita de piedras pulverizadas. Ailaha es criatura de amor y habita día y noche conmigo, diciéndome palabras misteriosas. Crónica de Babel. De Babel. Claro. Bueno, uno de los trabajos que aparece justamente en el libro de Pucarel y que hoy día conocemos gracias justamente a este espacio que estamos compartiendo con todos ustedes, un espacio de la Corporación Cultural Municipal en alianza con la Biblioteca Pública de nuestra ciudad y que pueden conocer justamente aquí en la ciudad de Ancud. Muy bonito el trabajo y muy vanguardista. ¿De qué año estamos hablando? Eso Diela? Este es del 2014, ya. Este libro, imagínate. O sea, ya había una recopilación de hace muchos años. Claro, el poema puede haber sido hecho 4 años antes, porque nosotros hacemos recopilación cuando hacemos una antología. Una antología. Tienes poemas de muchos años atrás. Bueno, vamos a compartir también el trabajo particular de la señora Berta Barría. Este se llama La luna entre los palafitos. Si no existiera noche, ¿en qué almohada crecería mi sueño? ¿Qué luna jugará escondida entre los palafitos y rodará hasta el paladar del salmón herido? Mas, esa pena de prometer las estrellas ya no me causa escalofrío. La felicidad de encontrarte en mi sueño hasta envejecer es real. Y juzgo que nadie en un día de esplendor piensa en la noche. Solo los pájaros se entregan a la trascendencia de la tierra, cansados de tener alas. Y un horizonte dueño de todas las travesías, faltaría a los poetas. Solamente la muerte cerrará los ojos, llenando un cielo de dolorosa noche. ¿Ese trabajo de qué año es con esta antología? Otros espejos se llama el libro. Otros espejos se llama, sí. Es después del 2014. 2014 sí, tiene que haber sido como el 13 por ahí. Y tiene harto material que ha escrito, ¿no? Sí, mucho. Si no es poco, si tenemos demasiado, ¿no es cierto? Demasiado. Unos 4 programas más también, ¿no? Sí. Para poder leer. En la actualidad, ¿cómo están trabajando? Eso me gustaría preguntar. Bueno, seguimos reuniéndonos, ya somos menos. Aquí está faltando Katia Velázquez, que es parte también del taller y que también es parte de otro grupo de poetas, que es el Grupo Sueños. Tenemos otra agrupación entonces. Sí, pero es de médicos poetas. Ya. Pero somos
hermanos de alguna manera, porque siempre estamos tratando de mantener el vínculo. Y nos relacionamos mucho estando el profe con nosotros igual. Y bueno, nos reunimos igual, hacemos las lecturas, porque en general el taller lo que se hace es leer el poema que tú has realizado dentro del tiempo que ha sucedido, previo, digamos, y ahí todos comentan, a esta altura ya nos conocemos tanto que las sugerencias siempre son igual como lo hacía el profe, con la misma sutileza, pero siempre estamos aportándonos unos a otros, retroalimentándonos en la práctica. Así están trabajando entonces Sí. en la actualidad. ¿Te siguen juntando en alguna casa en Sí. particular? Sí. Siempre, sí. Siempre, cuando ya pasan los días, es como una necesidad, así que si nos encontramos en la calle, ¿cuándo nos juntamos? Nos llamamos, nos llamamos, sí. Son un grupo activo entonces Sí, en la actualidad. ¿Cómo ven hoy día la juventud también en esa materia? ¿Se han podido incorporar más jóvenes? No. Eso es una pregunta importante para poder invitarlos justamente a que se sumen. Sabemos que los chicos escriben también mucho. Escriben, sí. Es impresionante que también en este minuto que uno piensa que en esta era tan cibernética, de tantas redes sociales, de tanto WhatsApp, computador, internet, los chicos siguen escribiendo, las chicas y chicos, es decir, hay muchos poetas en ciernes y son voces distintas, voces que de pronto no tienen la misma mirada nuestra, porque sus miradas son diferentes, porque ellos ven el mundo desde otra perspectiva. Entonces es muy enriquecedor poder escuchar esas voces, porque te aportan, porque este mundo lo construimos entre todos y cada uno tenemos un pedacito de rompecabezas y el pedacito que ellos tienen es muy valioso, porque nosotros vamos a ir desapareciendo y van quedando ellos después. Esto es una aposta. Es una aposta. Y tenemos recambio, ¿no? Para Pucarel, ¿sí? Estamos se está trabajando en eso, ¿sí? Se está trabajando en eso. Invitamos también a gente que pueda querer participar y nosotros estamos ávidas de poder seguir manteniendo la poesía y seguir conversando y leyendo poesía, porque en la práctica estás en otro lugar cuando estás con la poesía, es otra vibración la que surge ahí, es otra la forma de relacionarse desde la poesía. Eso realmente es un alimento para el alma, para el espíritu. Señora Bertita, me imagino que mucho que aportar, hacer esta invitación a lo mejor a que la juventud se sume, o la gente, porque también tenemos no solamente juventud pensando en las escuelas y en los liceos, sino que también en las casas. Hay muchas mujeres que escriben hoy día en la casa, vecinas también, vecinos que a lo mejor no se atreven a mostrar su trabajo, pero que sepan que existen estos espacios literarios. Claro, pero yo creo que son ustedes los que tienen que hacer el llamado, ¿entiendes tú? Porque, mira, yo te voy a decir una gran verdad. Cada vez que uno llama para una lectura, son muy pocas personas las que llegan. Siempre como que son las mismas. Pero no hay gente nueva, justamente como dices tú, que no se atreven, que tienen temor de ser rechazado o que su lectura que tienen no va a ser aceptada, pero eso es lo que yo siempre siento, de que no llega la gente, muy poco entusiasmo por la poesía, por lo menos eso es lo que yo he observado. Siempre son las mismas personas, siempre yo tengo que invitar más que nada a la gente porque por sí solas no llegan, ni menos estos estudiantes, menos juventud. Entonces yo creo que habría que comenzar a hacer las invitaciones en los colegios,
en los centros, por ejemplo, de madres, porque ahí hay también personas que escriben, y en muchas agrupaciones, fíjate. Si yo tuviera que preguntarles qué libro o qué poema las ha marcado de manera personal, tienen a lo mejor que no es de este trabajo, pero que las marcó antes y que sigue siendo para ustedes su poema favorito. Mira, a mí me encanta Amado Nervo. El mexicano. Sí. Así que a él siempre lo recito yo. ¿Y en el caso tuyo, Diela? Mira, hay un poema que siempre me salta a la memoria cada vez que estoy en las zonas rurales, en una zona de bosques, de playa. Es qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en este mundo han sido. Estamos hablando del siglo XV, por Garcilaso de la Vega, entonces, pero son poemas que están vigentes ahora en este minuto, es decir, tú dices eso y es de una vigencia absoluta. Es impresionante eso. Sí, bueno, sigamos revisando algunos en esta parte. Mira, ya yo le voy final a del leer espacio. una de mi vejita. Vamos con don Guido, Sí. que tiene mucho trabajo. Yo creo que esta es una parte nomás la que han podido traer para compartir con nosotros. Ya saben que este es un espacio Trama del Archipiélago, que es un espacio de la Corporación Cultural en alianza con la Biblioteca Pública, donde hemos querido invitar en esta oportunidad, en el marco del Día del Libro, al taller Pucarel. Oye, Guido era un amante de la poesía, porque él toda la vida tuvo talleres. Tuvo un taller que se llamaba Travesía, Rompeolas, y han pasado muchas alumnas. Y esas personas, donde van, siguen trabajando en lo que Guido le inculcó, porque más que nada fue eso. Donde Guido asistía, por ejemplo, porque él también fue profesor de carabineros, también haciendo literatura y todo eso, entonces ahí también enseñó la poesía y también sacaron sus folletos de poemas los carabineros alumnos. Siempre donde iba trataba de enseñar la poesía. Fue un amante, pues. Mira, a este le gustaba a él, entonces por eso esto lo voy a leer. Y se llama Crónicas de Puertos. En esta mesa de bar grabé tu nombre. ¡Qué equivocación! Las letras que te identifican no combinan con las vetas de la noble madera impregnada de alcohol y recuerdos. Solitario como un faro en la borrasca, bebo este vino amargo buscando el olvido que quedó entre las olas. De otros brazos me zafé para buscarte. Dejé estelas en otros mares para llegar a ti. Nunca hubo rada ni caleta, solo amaba llegar a puerto. Pero esta noche el humo de las pipas y el vaho de la cerveza han borrado tus destellos. Presiento acantilados y rompientes, naufragio. ¿Acaso duermes en ausencia de muerte? O peor aún, ¿tu brújula dorada te guía por otros derroteros? Créeme, mujer, al no encontrarte, este vino que quiere emborracharme arranca lágrimas de luz, que dibujan de nuevo tu nombre, anclado a machote en mi carne marinera y en esta mesa de bar. Bonito ese trabajo de don Guido, sí, a quien aprovechamos justamente de recordar. Y yo, este libro, no lo había visto. No, este Berta Larría, también, sí, también es suyo, sí. Algunos versos. Sí. Cuando fuimos a Uruguay, entonces, yo repartí esto. Ah, mire. Sí. Le fue muy bien en Uruguay, ¿eh? Sí, es que ahí teníamos escritoras, amigas, que ellos hicieron las veces de embajadores nuestros porque nos buscaron lugares donde ir a leer, nos presentaban, fuimos muy bien agasajados. Sí, la María Laura Blanco de allá, que ha estado acá también visitándonos, muy amiga de Katia.
una poeta de Montevideo. Mira, este poema lo hice yo, estoy recordando cuando se juntaban en la Casa de la Cultura y donde yo llevaba el cafecito. ¿Ah? Y se llama Remembranzas. Cuando leías los versos de Tagore, cruzaba helado el viento, amurallada de vidrios en la noche, y mi pensamiento se volcaba desnudo en el aire. Humedecidas trincheras de rocío caían de mis ojos, y en los caminos tu voz era un dulce preludio. Se escapaban a torrente de tus manos los poemas de aguas puras. ¿Recuerdas cuando creamos una sola noche encadenada en el silencio? En sueños como ahora, era la sangre trasnochada, el reflejo de este amor encanecido, creciendo en las raíces del reloj. Algunos versos de Berta Barría, que es justamente el trabajo que logró mostrar en Uruguay, y bueno, han traído un resumen, yo creo, de todo lo que han venido a comentar con nosotros. Yo les quiero agradecer en esta parte final de este espacio que nos hayan acompañado en Tramas del Archipiélago. Para resaltar justamente el Día del Libro, vamos a dejarle una invitación a quienes nos ven para que piensen en su poesía favorita, en cuál las ha marcado, la importancia que tiene también hoy día leer, más que nunca. Diela ya lo comentaba, en un mundo tan impactado hoy día por las redes sociales, por tantas cosas que nos llegan, pero que el libro, que no es lo mismo que leerlo a través de un celular, cambia mucho y produce un efecto, dicen los neurocientíficos, muy importante el poder estar leyendo. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado en esta oportunidad aquí en este espacio. Diela. Bueno, muy agradecida también por la invitación y bueno, invitar más que nada a que la gente siga leyendo en papel. El leer en papel tiene... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, tú lo puedes, te acuestas en tu cama y ahí con tu librito, o si tienes que viajar en un bus, ahí con el libro en la mano. En este minuto yo estoy, imagínate, volviendo a releer a Óscar Castro, simplemente la vida, es decir, cómo la vigencia de esos autores que nacieron, imagínate, en el 1910, murió en el 47, pero es tan vigente su escritura y de una pureza, de una luminosidad que es abismante en realidad. Y poder escribir es como también es una forma de catarsis, de sanar heridas, así que los invitamos a que puedan escribir y vaciar todo eso de su corazón en unas páginas, en unas letras, y después compartirlo, porque entre todos hacemos... Así es, hacemos la literatura. Estas tramas del archipiélago. Estas tramas del archipiélago. Muchas gracias también por estar acá, señora Berta. Y gracias también a ti y a ustedes, a las agrupaciones que han nombrado. Es un placer. Y esto es como una magia. Y cuando uno comienza a leer, no quiere terminar. porque es así, ¿no es cierto? Sí. Es una avidez de lectura. Sí, claro. Sí. Y nosotros que queremos también seguir con ustedes conversando, pero los tiempos nos llaman. No sé si nos podemos despedir con un poema, Diela, que tenías por ahí algo seleccionado también de una segunda antología del taller Pucarel. Bueno, este es del primer libro, Archipiélago de Versos, y se llama Dimensiones. Atrapada en las habitaciones de la incertidumbre, corro las cortinas de la razón para hundirme en el corazón de una sandía. Las imágenes se mueven como un vendaval, volando techos y ventanas. Espero la quietud que la precede. No está. Ha doblado presurosa en la esquina de la reflexión. Nos despedimos entonces con una de las poesías del taller Pucarel. Agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado en este espacio de la Corporación Cultural Municipal en alianza con la Biblioteca Pública de nuestra ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes igual por la invitación.